Buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en este espacio de entrevistas en vivo. Nos encontramos acompañados esta mañana de dos profesionales de la biología. Tenemos a la licenciada Ana Rosario Velázquez Acosta y también tenemos con nosotros a Luis Antonio Méndez Vallejo, también biólogo entomólogo y especialista en ecoturismo. Ana Rosario es bióloga especialista en áreas protegidas y vida silvestre. Vamos a analizar brevemente esta mañana el impacto que está, pues, que podría ocasionar la construcción de la cárcel en la isla del Cisne. Como todos sabemos, un tema de completa actualidad. Muy buen día, gracias por acompañarnos aquí en Proceso Digital. Ana, se habla de que habría un daño irreversible en la isla del Cisne. ¿Podría así brevemente hacernos un breve resumen de eso? Muy buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Saludamos a la audiencia y les agradecemos por la importancia que le han tomado el tema ambiental, ¿verdad? Como medios de comunicación. Definitivamente sería un daño ambiental irreversible por temas de contaminación, especialmente por el manejo de aguas negras, hervidas, desechos sólidos. Sería un precedente histórico en Honduras, pues es una isla de alto valor ecosistémico y nosotros le hemos denominado la joya de Honduras, ¿verdad? Esto sería irreversible, definitivamente. Sí. Luis Antonio, sabemos que usted es especialista pues en lo que es la entomología. ¿Cómo está la situación de las especies en la isla del Cisne? ¿Hay especies endémicas ahí? ¿Podría haber daño para estas especies y causar de repente el desaparecimiento de las mismas? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Pues referente al tema pues entomológico, que son los insectos, pues sí, todavía hay mucho que estudiar en la isla, ¿verdad? Definitivamente sí hay presencia de insectos. Si hay, en el caso especial de insectos, todavía pues hay material que trabajar, pero sí sabemos que en la cuestión de aves, en la cuestión de reptiles, en la cuestión de botánica, sí hay especies entonces que merecen su protección, que merecen su cuidado, y de hecho no solo por el respeto a la vida, sino que porque son únicas para el país, ¿verdad? Entonces eso ya da una connotación de alerta, de cuidado, y definitivamente sí tenemos especies endémicas. Tenemos un reptil, tenemos aves migratorias, ya con ese tenemos el paso de tortugas marinas, ya entonces nos da señal de que sí, tenemos que tener esa atención y esa alerta, ¿verdad? Y cuidado. En cuanto al ecoturismo, ¿cuál sería el daño? Sí, se maneja, ¿verdad?, la propuesta siempre de que se podría utilizar para cruceros y que se bajen visitantes, pero es mucha tela que cortar ahí. Hay que ver capacidad de carga, qué turista se quiere atender, de qué manera, y para atender turistas pues se requiere cierta logística, ¿verdad?, ciertas estructuras también. Definitivamente la isla del Cisne, con todo y todo, se ha conservado por estar realmente alejada de la actividad humana. Entonces, en el campo turístico todavía hay mucho que hacer y no tampoco quisiéramos promocionar ahorita porque hay demasiado estudio que hacer. Pero oficialmente ese ecosistema no debería entonces estar con actividad humana, y peor con un crucero y con una cantidad de gente que lo visite, ¿verdad? Ya solo la presencia es un daño. Claro. Ana, sabemos que hay un banco coralino muy grande en la isla del Cisne. Definitivamente. El daño para el banco coralino sería muy drástico en el caso de la construcción de una cárcel donde se pretende pues que haya unos aproximados de 2.000 privados de libertad. Sería catastrófico. Honduras está pasando por una situación bastante compleja en el tema del sistema arrecifal porque, no sé si saben, pero venimos de 2 años de tener una emergencia por la pérdida de arrecifes debido a una enfermedad, y Honduras tomó la decisión de invertir muchísimo dinero, al igual que sus cooperantes y colaboradores, para poder garantizar el estado de salud del arrecife y tratar de salvar. Entonces sería inaudito
ir a tocar un arrecife que no ha tenido incidencia humana en las Islas del Cisne cuando sabemos que es un parche que debemos cuidar totalmente. Sí, el arrecife coralino, me dice usted, ha tenido una enfermedad. El hecho de que se instale la actividad humana, como nos decía aquí el compañero, ¿vendría a intensificar este tipo de enfermedades? En el caso de Islas del Cisne, como faltan también estudios sobre el tema de la enfermedad de arrecifes, que está por supuesto ya identificada en Islas de la Bahía en otras zonas, de todas maneras la contaminación generaría un caos marino a todas las especies, ¿verdad? Estamos hablando que pondríamos en detrimento todas las condiciones y esto generaría más daños hacia el arrecife directamente. Pero más allá del arrecife hay un tema pesquero que también vendría a ser afectado y sabemos que las comunidades que aprovechan el tema pesquero también se afectarían directa e indirectamente. Definitivamente el Colegio de Biólogos estaría en contra totalmente de la actividad humana entonces en esta zona del país. Ese es el tema interesante porque es lo que le debemos al país, ¿no? Para eso la inversión que tuvimos, por eso nos metimos en esta locura de biología, ¿no? Que uno no quiere estar contra el progreso, ¿verdad? Es justo y necesario, pero pues nuestro deber, nuestra área, es dar esa advertencia y decirles, bueno, esto es delicado, es complicado y sugerimos otra cuestión. Entonces, por los colegas hemos estado en esa lucha, ¿no? Está bien, si creen que los estudios dicen que merecemos otra cárcel, bien, pero definitivamente esa zona no, es muy delicada, hay otras opciones, ¿verdad? Es más el costo, tanto la pérdida biológica como el costo económico para el país, ese tipo de proyectos. Entonces, sí, los colegas pues hemos estado en esa misma, o por lo menos intentamos tener esa línea y tener esa representación ante el público, ¿no? Ante el pueblo. ¿Qué opciones han visto ustedes ya así? Wow, bueno, la verdad que como ciudadanos y como profesionales nosotros hemos estado claros que por qué mejor esa inversión no se hace para mejorar lo que ya se tiene, las condiciones, la infraestructura que ya se tiene. Y pues claro, hay que hacer la gestión del mejor control. Tener una prisión en una isla no nos asegura que no se vayan a meter armas, teléfonos satelitales, corrupción y cosas así. O sea, hay que mejorar el sistema y hay que mejorar el manejo. Y esa es la gestión que se requiere. No pues construir una cárcel en una isla, pues no lo vemos factible ni como biólogo ni como ciudadano. Sí. ¿Habría que mantener entonces la isla del Cisne tal y como está en este momento? ¿O qué otras opciones se podrían dar para aprovechar el ecosistema abundante que hay en la isla del Cisne? La isla del Cisne se ha mantenido sin intervención humana durante muchísimos años. Las Fuerzas Armadas han hecho un gran trabajo. Se mantiene un destacamento permanente desde los años 70. No podemos invisibilizar esta intervención del gobierno de Honduras, que significa ya un recurso, ¿verdad?, que se mantiene dentro del sitio. Sin embargo, hace falta todo el tema de gestión ambiental. Nos hemos visto demasiado cortos en el tema de incidencia, pues el área necesita tener biólogos permanentes, tener investigación permanente. ¿Y cómo podría Honduras sacarle provecho a esta isla? Pues yo creo que otros países pensarían en un tema de turismo de investigación y eso nos serviría muchísimo para levantar datos sobre la isla. En torno a las cárceles, no estamos seguros como población ni como profesionales de la biología si realmente han determinado el dato de capacidad de carga de las cárceles actuales. No sabemos si han pensado en una estrategia para mejorar el manejo, como lo ha dicho el colega, sobre el tema de lo que ya existe, ¿verdad? Y eso es muy importante antes de tomar una decisión. Sí. ¿El Colegio de Biólogos tiene algún estudio previo de toda la riqueza que hay en la isla del Cisne? Honduras tiene estudios previos de la isla del Cisne. Nuestros colegas que son científicos han participado en levantamientos. Tenemos desde los años 70, 80.
tenemos información del 2007, que es la más reciente, que ustedes la habrán visto en medios de comunicación que se ha estado utilizando. El levantamiento fue un estudio importantísimo que nos detalla la existencia de diversas especies en la isla, y el valor es una joya de Honduras. Y quisiera mencionar, no podemos combatir el crimen con un ecocrimen. Eso hay que quedarnos claro, ¿verdad? Sí, ¿podría mencionarnos algunas especies? Usted me dice una joya, algunas especies de la isla, tanto de vegetales como de aves u otras especies que se encuentren ahí. Bueno, estamos haciendo famosos los pájaros bobos, ¿verdad? Las aves, sí, exacto, las aves migratorias. Tenemos también un cactus que es de importancia internacional. Tenemos reptiles, ya hemos mencionado que hay endemismo, eso significa que están ubicados en un área del país específica. En tema de arrecifes hay especies de alto valor, ¿verdad? Es bastante difícil tratar de decirle a la gente por qué no sirven tanto las especies, pero hay un equilibrio ecosistémico que debe mantenerse para que nuestra vida como seres humanos pueda seguir su curso. No somos nada sin la biodiversidad, no somos nada sin los recursos naturales y el ambiente. No vamos a vivir sin ellos. Entonces, realmente es que los animales y las especies al final no dependen de nosotros. Nosotros dependemos como seres humanos de todos los animales y de todos los recursos. También hay un tema humano en la isla del Cisne. Bueno, en toda esta zona del Caribe, cuando vienen las tormentas y las amenazas de los huracanes, también sería este tema un riesgo, por ejemplo, instalar la cárcel ahí para los privados de libertad y todos los custodios que estarían ahí. Sí, es interesante porque eso es lo que se ha también cuestionado, ¿verdad? Porque ahí hay eventos meteorológicos, dígase un huracán o tormentas, de hecho, de estar hacinados en una isla, son condiciones, son ingredientes para cantidad de escenarios y estamos preparados. Esa es la pregunta del millón. Si viene un huracán, toda la logística para ir a sacar a toda esta gente, la parte también entonces, las comunidades que viven alrededor, ¿qué efecto tendrá esta estructura con ellos? O sea, me refiero a la pesca artesanal, quien evita una fuga, gente ajena pues empieza a llegar a estos lados, la contaminación de la misma, porque la habrá, una contaminación de esta estructura la habrá, que afectará, tal vez no a ellos, pero ese efecto llega al país de una manera u otra, entonces siempre va a haber otro efecto a la población, aunque no nos parezca tan lógico, ¿verdad? O tan evidente de un día para otro, pero sí repercute. Entonces, efectivamente, también viéndolo en el sentido humano, hay muchas condiciones que hay que valorar. Bueno, definitivamente, y estamos viendo en tiempo real en las otras noticias, que los familiares de los privados de libertad se están quejando respecto a este tema, y quisiéramos aclarar algo que vimos en otras noticias también. Nosotros no somos familiares de privados de libertad, somos la parte científica de Honduras. Estamos en desacuerdo porque no se puede destruir un ecosistema para poder tratar de mejorar un problema grandísimo en Honduras. Nosotros somos la parte de ciencia, somos los biólogos que ha educado a Honduras precisamente para salvaguardar su recurso, y definitivamente en temas de derechos humanos están los entes competentes que deberán emitir su opinión. Ya existen en Latinoamérica experiencias que no debemos replicar. Se destruyeron ecosistemas tratando de alejar a los presos y finalmente no se pudo lograr mejorar las condiciones de seguridad en los países. Costa Rica ya tiene experiencias, México, la Guayana Francesa, Colombia, que yo siempre les digo es un caso que conozco personalmente y es un desastre ambiental y humano. Y sobre todo, no debemos repetir lo que ya tenemos historia en Latinoamérica, ¿verdad? Es que tenemos tanta información y sentimos que se ha ido de golpe todo este tema de la decisión, que ya parece un capricho, ya realmente no parece algo con una condición que está fundamentada en derechos humanos, en ambiente, en mejorar las condiciones de seguridad. Sin embargo, y aclaro, y hemos venido diciéndolo, estamos aplaudiendo
todas las decisiones que el gobierno a través de la presidenta ha realizado en temas de mejorar la seguridad. No somos una oposición del tema, estamos ofreciendo buscar otras alternativas viables, económicas, ambientales, sociales y humanas. Sí, finalmente entonces, ¿cuáles son las acciones, así como concretas, a tomar de parte del colegio y quizás de otras organizaciones con las que ustedes se hayan estado pues tratando el tema en los últimos días? ¿Cuáles son las acciones concretas para proteger entonces este patrimonio cultural y natural de nuestro país? Pues así, hay que mencionarlo que gracias a pues que se ha hecho esta bulla, ¿verdad? Hemos logrado ecos, y entonces varias organizaciones, por ejemplo en el caso de Arrecifes, han querido entonces hacer su pronunciamiento, también el revelar estudios actuales, porque se mencionaba que en Roatán el mantenimiento de los arrecifes está bien, pero claro, ese dato fue de unos años atrás, y también hay que ver que es otra logística y otros intereses, y no podemos comparar Roatán con las Islas del Cisne. Entonces hemos estado en esa motivación de que también otros se pronuncien para que este sea un precedente, ¿no? Entonces, ya sea arrecife, ya sea para aves, y ya sea para mamíferos, que todos estos grupos que estamos metidos en esto del medio ambiente, también entonces levantemos la voz y digamos por qué no recomendamos que se haga ahí, ¿verdad? Pero tenemos otras alternativas, ¿verdad? Hemos llamado a la conciencia de los ministros y autoridades nacionales para que identifiquen a través de la OABI o de bienes nacionales otros sitios que pueden ser, previa inspección y dictámenes técnicos, identificados para la construcción de la cárcel, si es que esa es la necesidad a nivel nacional, porque bueno, tampoco nos consta. He mencionado antes que no sabemos la capacidad de carga de los centros penales, y eso también es necesario porque ya tenemos infraestructuras bastante recientes en el país. Sí, Ana Rosario, concluyendo, el tema del momento pues es la Isla del Cisne, pero en forma general, ¿cómo está el cuidado del ecosistema en nuestro país? ¿Falta mucho por hacer? Definitivamente, en términos generales y en función a este tipo de noticias, retrocedemos 10 años. Y son 10 años que habíamos avanzado desde la parte de la conservación a través del involucramiento de la biología en temas específicamente marino-costeros. Una decisión como destruir la Isla del Cisne nos retrocede 10 años en temas de gestión, pero en temas de conservación casi 50. Entonces debemos ser bastante enfáticos en que los hondureños somos vigilantes de nuestra biodiversidad. Muchísimas gracias, Ana Rosario Velázquez. Nos ha acompañado esta mañana y es especialista en áreas protegidas y vida silvestre. También ha estado con nosotros Luis Antonio Méndez Vallejo, biólogo, entomólogo y especialista en ecoturismo. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Proceso Digital, tratando un tema tan importante. A nuestros seguidores les pedimos que nos sigan acompañando en nuestra plataforma y en todas nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.